El mejor beneficio de la salud es cuidarnos nosotros mismos, algo que a veces no ponemos mucha atención y somos desordenados en la vigilancia de nuestra salud. Hoy conversamos y le damos la bienvenida al compañero doctor Cristian Toledo del Ministerio de Salud, de la Dirección de Vigilancia para la Salud en nuestro país. Doctor, buenos días, un placer tenerlo por aquí. Doctor joven usted. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene usted, doctor? Disculpe. 35 años. Porque es importante sumar la experiencia de aquellos médicos que tienen mucha experiencia con la genialidad de los jóvenes Así es. para atender a nuestro pueblo. Y con esa oportunidad pues, que tenemos también de conversar a través de nuestros medios, el invierno ha empezado muy agresivo y se alborotan las enfermedades tropicales que para esta época muchas veces nos confiamos y no nos protegemos de ninguna manera. Nos gustaría que nos hablara de las enfermedades de temporada y la manera que se pueden evitar. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Sí, realmente es importante mencionar que durante el periodo lluvioso se tienden a aumentar muchas de las enfermedades que se le llaman estacionales. Y precisamente es por los mismos cambios de temperatura, la misma lluvia, la humedad, facilitan la proliferación de enfermedades principalmente respiratorias. Y dentro de las enfermedades respiratorias tenemos un número importante de enfermedades que se pueden aparecer. Las faringitis, las bronquitis, la gripe propiamente, la misma COVID. Entonces, enfermedades que son del tracto respiratorio superior, pero también se pueden dar enfermedades un poco más pulmonares, como la neumonía. Y muchas personas que tienen enfermedades crónicas del proceso respiratorio, puede ser asma bronquial, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfisema, tienen más riesgo también de tener complicaciones por su mismo estado de salud. Es importante mencionar de que los detalles también de transmisión entre las personas, y más aún si no hay medidas preventivas, pues más fácil que haya proliferación de enfermedades en el entorno en que vive la persona, en su área de trabajo, en su mismo domicilio. Y la velocidad con que se propagan los virus respiratorios, pues es más rápidamente corto el periodo de incubación de la enfermedad comparado con otras enfermedades que se pudieran dar. Realmente sabemos que las personas cuando tienen algún proceso respiratorio está tosiendo, estornudando, y a lo mejor no se cubre al toser o estornudar con el ángulo interno, o usan las manos y después andan contaminando objetos y entonces está fácilmente convirtiéndose un vehículo de transmisión de enfermedades respiratorias. Y no hay lavado de manos constante también para cortar realmente la transmisión. Entonces fácilmente se propagan entre personas y más aún pues si hay más personas muy cercanas que están en su nexo pues de vida cotidiana. Doctor, el Ministerio de Salud había reflejado en su boletín número 17 el incremento del 19% en las infecciones respiratorias agudas. Actualmente, ¿cómo nos encontramos? Realmente estamos en un momento importante de poder realizar acciones de contención para poder enfrentar los casos que se vayan presentando en todos los territorios del país. Realmente nosotros hemos habilitado la atención en todos los hospitales, centros de salud para la población que quiera llegar a valorarse. Realmente sabemos que se pueden dar algunos brotes, es decir, donde tal vez no habían casos, pues pueden aparecer casos y estamos haciendo acciones de salud que venimos desarrollando no solo porque ahorita sea el periodo lluvioso. Nosotros como ministerio hacemos las acciones desde inicio del año. Lo que lo hacemos ahora es más bien fortalecer ya las propias actividades que hacemos en materia de enfermedades respiratorias u otras enfermedades vectoriales como el dengue, que seguimos fortaleciendo. Y realmente hacemos la atención en la unidad de atención a febriles, donde llegan las personas que pueden tener fiebre y se hace su clasificación clínica y se deriva y se dan las recomendaciones en base a los signos que presenta de las enfermedades respiratorias. Sí. Hay algo que los nicaragüenses hemos acostumbrado siempre, es automedicarnos, doctor. Sí. Y con las enfermedades respiratorias no se puede jugar ni dar cualquier tipo de medicamento. Es importante ese detalle que menciona. Realmente muchas personas dicen ando gripe o ando un catarro, inmediatamente van a buscar un antibiótico. Y no es recomendable muchas veces. Realmente más bien creamos resistencia más bien al uso de antibióticos. Es decir, si yo tomo un antibiótico de manera indiscriminada, más bien creo resistencia y no me va a responder más adelante cuando tenga la necesidad realmente de utilizarlo. Y sabemos que no hay ninguna diferencia entre una persona que tome antibiótico para un cuadro gripal de una que no lo tome. Realmente son más medidas generales, tomar abundante líquido,
tener el cuidado del toser y estornudar para no contaminar a otras personas a mi alrededor. También lo que son las frutas que tienen vitamina C, estar constantemente alimentándonos mejor, las verduras, legumbres, realmente son hábitos que ayudan más bien a fortalecer las defensas del organismo y estar atento ante estas enfermedades. ¿Y el reposo se recomienda, doctor? Y el reposo también. Realmente el reposo ayuda también a que el cuadro clínico de las enfermedades respiratorias no se extienda más tiempo, pero también depende del estado de salud de la propia persona. O sea, la alimentación fundamental. La alimentación, así es. El crear el sistema, levantar el sistema inmunológico, ¿cómo lo logramos? Realmente para fortalecer el sistema inmunológico depende también del estado de salud de la persona, los hábitos que yo tengo. Realmente si yo solo estoy consumiendo carbohidratos, muchas grasas, realmente voy a tener un estado de salud más comprometido. Pero si yo a mi dieta estoy ingiriendo además bebidas, bastantes alimentos que puedan tener frutas o decimos nosotros vegetales también, pero aparte de eso el ejercicio físico, cómo he estado con mi ejercicio, realmente tengo hábitos tóxicos, pero a lo mejor no estoy haciendo ninguna actividad de hábito saludable para poder mejorar mi estado inmunológico y responder de mejor manera hacia las diferentes enfermedades que pueden haber. Algo también como para destacar es la confusión que puede existir con la variante del COVID, del Omicron, que se parece a la gripe. Sí. Y quizás utilizamos con esto de automedicarnos algo que no debe ser así, sino visitar el centro de salud como para que realmente sigamos. ¿Cómo diferenciar esto? Realmente en la parte clínica es un poco difícil poder hacer alguna diferenciación. Sabemos que la parte del estado vacunal de la persona, y ahorita que hemos logrado una actividad muy importante de vacunación en el país y tener una cobertura muy buena, nos ayuda a que los cuadros que se presenten relacionados con las COVID-19 sean cuadros muy leves, incluso pueden ser muy imperceptibles para la misma persona y se pueda comportar como un cuadro gripal, que puede tener alguna secreción nasal, puede tener estornudos, puede tener alguna fiebre, pero no una fiebre tan alta, y puede tener algunos estados de malestar general. Entonces las personas pueden confundirlo también con un resfriado común o como ¿verdad? Y realmente lo que se necesita realmente es la valoración médica para poder hacerle las recomendaciones que ameritan según el caso y poder tener en la medida de lo posible las recomendaciones pues, del reposo que en algunos casos lo puedan ameritar. Pero sí el comportamiento sabemos que ha ayudado gracias a que ha habido una mejor vacunación. Eso ayuda también a mantener los niveles inmunológicos lo suficientemente altos para combatir cuando la persona se expone al virus de la COVID-19 y sea un proceso lo más leve posible y a lo mejor no vaya a necesitar alguna hospitalización ni vaya a tener severidad relacionados con la COVID-19. ¿Cuántos días normalmente mandan para estar como en cuarentena, en subsidio? Pues antes se hablaba de los 40 días, después se redujo a 15, 14, ahora ¿cuántos No, días? realmente es resguardo, nosotros decimos resguardo responsable, ¿verdad? Donde nosotros decimos a la familia, la recomendación a la persona que puede tener el cuadro relacionado con el proceso respiratorio, que son los 14 días. Entonces se manda en resguardo, se dan las indicaciones de cumplir la parte de la etiqueta respiratoria, decimos, de que para evitar contagiar a otras personas en su entorno y cumplir también las medicaciones que se mandan también a los casos que se están presentando. Siempre el aislamiento dentro de la familia. Dentro de la un misma, cuarto, la parte domiciliar. Ajá. El uso de sus propios utensilios, de su plato, su cuchara, su vaso, para evitar que otras personas también alrededor vayan a contagiarse, la limpieza de los lugares donde él está, el lavado de manos constante, evitar que estén en lugares muy cerrados, que haya suficiente ventilación e iluminación en el lugar que vaya a estar. Y por supuesto, si el resguardo es domiciliar, no es que voy a ir ahora a la venta, me voy a ir al mercado, eso también sabe que van a contagiar más personas. Entonces, por eso es el resguardo responsable también que se hace y se indica pues, a las personas que se están dando pues, según el cuadro clínico. Y ahora que estamos en invierno, los mosquitos se nos alborotan también, doctor. Así es. Y una tarea hermosa que hacen nuestros compañeros del Ministerio de Salud es la fumigación. Se han dado fumigando por todo el territorio nacional, casa a casa. Sin embargo, a veces uno
mantiene trastes ahí que se llenan del agua de lluvia, ahí permanece la larva, o hay otro mosquito que es sano, entre comillas, ¿verdad?, que solo se reproduce en agua limpia, Sí. y hay que tener mucho cuidado con el almacenamiento de agua. ¿Cómo estamos en ese aspecto con el incremento o no? El dengue, el chikungunya, que son enfermedades de esta temporada también, el Zika, que gracias a Dios cuando apareció el chikungunya fue una alarma mundial prácticamente. Sí. Ya está controlado eso. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Qué enfermedad nos está afectando? Hablando de estas tres enfermedades. Sí, realmente son enfermedades vectoriales. Lo transmite realmente el mosquito Aedes aegypti y es el mosquito que es un mosquito domiciliar. Vive con nosotros, se reproduce en agua limpia, en las pilas, en los barriles, en las piletas y se aprovecha ahorita con la parte de la lluvia. Si tenemos recipientes tirados en el patio, tenemos llantas, incluso maceteras almacenan agua limpia y no estamos pendientes de quitar el agua que queda almacenada. Entonces, fácilmente se está reproduciendo el mosquito y es un mosquito que prácticamente vive con nosotros y nos transmite el dengue. Puede transmitir otras enfermedades vectoriales como chikungunya y Zika y realmente las acciones que estamos realizando desde la parte del Ministerio de Salud es que estamos intensificando esas actividades de lucha antiepidémica dirigida a la eliminación de los criaderos, las visitas que hacemos para la aplicación del BTI, que ese es para evitar la reproducción del mosquito en su fase acuática, que es la larvita antes de que se vuelva el zancudo adulto que anda volando alrededor de las viviendas. Y andamos haciendo las actividades de fumigación, que son las actividades que nos ayudan también a cortar transmisión prácticamente cuando es la fase adulta del mosquito Aedes aegypti, y que es el que anda buscando cómo alimentarse, busca a las personas y es el vehículo de transmisión de una persona que está enferma y después anda buscando cómo picar a otras personas para alimentarse, entonces anda realmente contagiando a otras personas. Entonces esas es las acciones nuestras de hacer las actividades de visita a través de las brigadas que tenemos desplegadas en todo el país, las actividades educativas que estamos dando a las familias, el acompañamiento en los patios para que conozcan esos depósitos que quedan tirados en los patios y la correcta eliminación. Realmente, ¿de qué me sirve recogerlo en un punto si al llover voy a volver a tener acumulación de agua? Y se vuelven en potenciales criaderos del mosquito. Y, por supuesto, en esas jornadas que hacemos, acompañadas de las actividades de fumigación también. No podemos dejarlo de solamente una actividad integral que estamos realizando y por supuesto lo vamos a seguir haciendo en toda esta temporada lluviosa que se está dando en todo el país. Otra de estos insectos que se reproducen fácilmente son las moscas, doctor. Y aproximadamente 300 enfermedades transmiten con solo sentarse o pisar o ponerse donde estemos tal vez consumiendo algunos alimentos o algunos de nuestros objetos que estemos utilizando. ¿Cómo prevenir, cómo ahuyentarla, correrla o qué enfermedades nos acarrean? Principalmente con todos los insectos, hay proliferación también de insectos, entre ellos pues, están las moscas, los mismos mosquitos, y las moscas fácilmente están transmitiéndose enfermedades diarreicas. Realmente sabemos que tiene que ver con las mismas actividades de higiene que nosotros tengamos en nuestros hogares. Si tenemos una mala disposición de toda la basura, vamos a tener más proliferaciones de moscas, de otros tipos de insectos, incluyendo cucarachas, y realmente son vehículos para dar enfermedades diarreicas. Y para evitar las enfermedades diarreicas también depende de cómo nosotros estemos preparando los alimentos, la correcta lavado de los alimentos que estamos preparando, si los tenemos tapados adecuadamente, si los tenemos en lugares de almacenamiento adecuados y si estamos nosotros pues eliminando la basura y no la tenemos dentro del hogar, sino la eliminamos y estamos haciendo la correcta disposición. Al final, los hábitos de higiene es lo que nos ayuda también a evitar tener mayor número de insectos también en nuestros hogares. Incluso también, como parte de acciones que hacemos del Ministerio de Salud, se hacen inspecciones también en muchos lugares, como mercados, a través de la parte de higiene. Tenemos inspectores sanitarios que están yendo a mercados, que están yendo a comedores, que están yendo a las terminales de buses, que son lugares también donde hay una visita importante de personas y sabemos que ahí pueden haber crecimiento de insectos, y no solo de insectos, también ahorita con la temporada de lluvia hay proliferación de roedores que quieren ingresar hacia las viviendas, y con los roedores también pueden haber también casos de leptospirosis y tenemos que estar atentos también de eliminar todos esos alimentos. Al final
los roedores buscan donde tenemos nosotros los alimentos, no los tenemos tapados, no almacenamos bien tal vez todos los alimentos en nuestros hogares, entonces vamos a tener fácilmente mayor proliferación de roedores y transmitiéndose enfermedades como la leptospirosis. ¿Cómo mantener, según el informe del Ministerio de Salud, las enfermedades diarreicas disminuyeron un 14% en comparación al año pasado? Estamos en un repunte fuerte, lluvias fuertes, las moscas que proliferan, la recomendación y el repunte quizás que pueda haber, dependiendo de uno, por el exceso de lluvias. Sí, exactamente. Van a seguir habiendo lluvias, pero todo es que mantengamos las medidas higiénicas, sanitarias, en nuestros hogares, en nuestras áreas de trabajo, y por supuesto pueden presentarse algunas situaciones propiamente como enfermedad estacional, pero todo depende de esas actividades que nosotros mantengamos. También el lavado de manos constante y estar, por supuesto, si tenemos síntomas relacionados, ¿verdad?, con procesos diarreicos, de estar pendiente. Y más que todo la recomendación a los padres de familia, si tienen niños menores de 5 años y andan en procesos diarreicos, debe estar atentos de si el niño ya no quiere comer, no quiere beber, está irritable, llorando mucho. Son signos de alerta relacionados con los niños y puede estar en un proceso de deshidratación. Los niños fácilmente se deshidratan y deben ser valorados por un médico y evitar en ese caso tener complicaciones. ¿Puede haber deshidratación casera o necesita acudir a alguno de...? Sí, se recomienda iniciar con alguna hidratación casera, algunos detalles que ayudan a los niños o a alguna persona que pueda tener, pero si el cuadro persiste, ya no es algo normal, entonces debe de acudir a valoración médica, porque si hay remedios caseros que algunas personas puedan iniciar, pero que le llamamos suero casero. El suero casero. Pero realmente siempre estar pendiente de los signos de alarma relacionados con deshidratación. Ya no es un detalle normal que nosotros no podemos atender en nuestro hogar y debe de ser mejor valorado por un médico en una unidad de salud. Estamos conversando con el doctor Cristian Toledo de la Dirección de Vigilancia para la Salud del Ministerio de Salud. Vamos a un cambio, ya regresamos, seguiremos abordando este tema que es importante, sobre todo que depende de cada uno de nosotros en nuestros hogares para evitar las enfermedades de la época, porque estamos en invierno, las mamás o los papás que preparan los alimentos, estar aseados, los mismos trastes o los platos donde van a servir la comida, volverlos a lavar, echarle el cloro al agua para darle una limpieza total y correr a todos estos bandidos que nos traen una serie de enfermedades que afectan a la familia, a la economía y al país. Ya regresamos. Seguimos con el doctor Cristian Toledo de la Dirección de Vigilancia para la Salud del Ministerio de Salud sobre los aspectos que más nos conciernen en esta temporada de invierno. Le preguntaba al doctor, ¿y usted se ha enfermado, doctor? Sí, me dice. Tuve COVID por pocos días. Sí. Y logró pasarla rápidamente. Realmente sí, realmente depende del estado de salud también de las personas que pueden estar con un estado que pueden enfrentarse de mejor condición. El estado inmunológico, el estado de salud tiene que ver mucho. Y si también tienen enfermedades crónicas, también por supuesto hay una evolución diferente de la enfermedad. Me ha hablado usted que es joven, pues 35 años, y que ya tiene unos hábitos muy sólidos a no consumir nada de chatarra ni nada que le pueda variar un poco el estado de salud. Exactamente, las comidas chatarras, las comidas grasosas, las bebidas azucaradas también, eso también tiende a aumentar mucho la parte del peso. Los índices de masa de mayor de 30 también ya estamos hablando de sobrepeso y eso también tiende a tener otras enfermedades, la diabetes, hipertensión arterial, se predisponen más que todo en personas que tienen alto índice de masa corporal, pero también depende de lo que uno está comiendo. Hablando de eso, de la masa corporal y de las altas temperaturas, el cambio brusco que tenemos de la lluvia al calor, Managua pasó unos calores intensos que sube la presión, ¿cómo controlarlo el ser humano? ¿Cómo comportarnos nosotros frente a esa realidad que nos toca vivir en este país tropical? Sí, sabemos que se dan cambios bruscos de temperatura y lamentablemente esos cambios de temperatura, de pasar de calor de pronto a frío, hacen que las personas sean más vulnerables a padecer procesos respiratorios. Y por supuesto hay edades que todavía son más vulnerables que otras, principalmente los niños y las personas mayores de edad.
debemos estar atentos a estos grupos que son de mayor riesgo para tenerlos abrigados realmente. Si hay frío deben de estar abrigados y estar atentos de que estén siempre con las temperaturas pues, corporal más adecuadas. Realmente esos cambios predisponen a que fácilmente puedan adquirir los procesos respiratorios. Y por supuesto, en el estado de salud, de estar ingiriendo bastante abundante líquido, principalmente agua, para tener una condición mejor. Y por supuesto, el estado nutricional como están. Si los niños menores de 5 años están con ese cambio de temperatura, tienen bajo peso, realmente están todavía con más facilidad de adquirir los procesos respiratorios. Algunos padres de familia pueden decir, mi niño ha presentado varios episodios en el año de cuadro respiratorio o ha tenido neumonías a repetición que puede darse, pero depende también del estado de inmunológico, el estado nutricional también que estén esos niños para predisposición a enfermedades respiratorias o cuadros de neumonías. Ahora, ¿la vitamina C para los niños es bueno consumirla cotidianamente, todos los días? Realmente sí. Realmente no es que ahora voy a cambiar y voy a comprar la vitamina C, sino también como los padres de familia o nosotros mismos estamos alimentándonos o ingiriendo frutas que pueden tener vitamina C. Hay muchas de ellas que nosotros como país tropical tenemos. Sí. Naranjas, mandarinas, limones, grapefruit. Hay muchas de ellas que nosotros a lo mejor no consumimos y sale más fácil ir a comprar una bebida azucarada que ya viene enlatada y más fácil de tomarla, ¿verdad? Entonces eso es un hábito que es muy difícil de poder dejar y a lo mejor nosotros podemos prepararlos en nuestras viviendas, en nuestras casas y es más saludable, muchísimo más saludable. Doctor, ¿cómo saber cuando una enfermedad es viral o bacteriana y cómo combatirla, cada una de ellas? Como todas enfermedades, se tiende a presentar a veces la fiebre. Es un síntoma cardinal de muchas enfermedades y después de la fiebre se pueden asociar otros estados que se van presentando. En los cuadros respiratorios se pueden presentar la tos seca, puede haber fiebre, algunas secreciones nasales, alguna molestia a nivel de la garganta o algunas secreciones, ¿verdad?, nasales. Pero no hay presencia de expectoración, es decir, que están saliendo flemas. Entonces estamos ante un proceso viral netamente. Y como proceso viral no es necesario la administración o tomar antibióticos. En este detalle es más sintomático. Si tengo fiebre, yo estoy tomando acetaminofén, estoy tomando algunos tés que son muy buenos y que tradicionalmente en medicina tradicional también ayuda, el té de manzanilla, de jengibre, de orégano, que ayudan también a disminuir las molestias relacionadas con los procesos respiratorios de las vías respiratorias altas. Claro está que en base a la evolución de las enfermedades respiratorias pueden haber infecciones bacterianas, pero depende del estado de salud y depende también del cuidado que ha tenido la persona, que en ese caso sí, por valoración médica, ya se recomendaría el uso de antibióticos. Con las bacterianas. Exactamente. Esa sí es más. ¿Y qué tipo de antibióticos se debe usar? Porque a veces algunos tienden a confundirse. Pero depende. En ese caso tiene que haber primero la revisión médica para poder dar la... No automedicar. Exactamente. No tiene que yo voy a la farmacia y digo, deme de esto. No debería ser ¿O me recomendaron esto? No, tampoco. No todo cuerpo, organismo. Exactamente. Depende del grupo de edad, depende del tipo de infección bacteriana, pero tiene que haber una examinación clínica de parte de un médico para poder indicar el uso correcto del antibiótico con la dosis adecuada. Seguimos en la vacunación, doctor. Pues nos gustaría, para hablarnos de esos esfuerzos del MINSA, cómo proteger la salud de la población, un departamento importante que está usted, cómo lo seguimos haciendo. Es importante mencionar que nosotros como país seguimos haciendo las acciones de vacunación contra la COVID. Realmente más del 90% ya de personas ya han sido vacunados con al menos una dosis y estamos fortaleciendo las acciones para alcanzar los esquemas completos de todas las personas que ya tenían su primera o segunda dosis para alcanzar, ¿verdad?, también la protección de inmunidad colectiva. Realmente las brigadas continúan en todo el país, tenemos disponibles vacunas en los puestos de salud, centros de salud, hospitales y todos los grupos de edad, desde los 2 a más años hay disponibles sus vacunas y eso ha ayudado realmente a incidir en los casos que se puedan presentar de la COVID-19. Y por eso también es importante que las familias acudan y sepan que estamos en este proceso importante de vacunación,
Al igual que también con el nuevo esquema de vacunación que iniciamos desde marzo de este año, estamos también en esa línea de acción importante, fortaleciendo pues la vacunación en todos los grupos que lo ameriten y las familias que lo soliciten. Estamos realmente brindando esa atención. Este segundo esquema, doctor, ¿cuántas vacunas son? Depende de la vacuna, depende del tipo de vacuna. Están disponibles, si hay vacunas que son de 2 dosis, hay vacunas que una sola dosis, pero tiene que completarse y el médico le da la indicación para poderla aplicar en la unidad de salud. Digamos, los que ya tienen estas 2 dosis, un ejemplo, al final de año pudieran tener un refuerzo, ¿no se sabe eso todavía? No, realmente es el nuevo esquema que estamos haciendo, es el nuevo esquema de O vacunación. sea, con esto pasamos el año sin ningún problema. Aunque ya se habla que pudiera ser que cada año nos tengamos que estar vacunando contra posiblemente, hay que mencionar que la influenza en su ocasión fue una enfermedad también pandémica que ameritó también vacunación importante, un inicio, y con la vacunación de influenza, que igual nosotros ya lo desarrollamos previamente a la llegada del invierno, se protegieron varios grupos también importantes de todo el país, y se hace de forma estacional, es decir, esa ameritó una vacunación como una campaña que ayuda antes de la llegada del periodo lluvioso. Y las recomendaciones para la población, ya cerrando este ciclo o abriéndose con el invierno, que nos dicen que va a ser de mucha lluvia, de mucha fuerza, y sobre todo, ¿sabe qué me preocupa? Estaba viendo una imagen ahí de un bus que va cruzando por el sector de Mazachapa, creo, y el montón de gente en los charcos y en las corrientes viéndolo cómo transitaba. ¿A qué riesgo se exponen? Hay mucho riesgo, realmente hay muchas enfermedades, no sabemos el agua, ¿verdad?, que pueda contener. Ahorita también los pozos pueden estar anegados, pueden haber inundaciones en algunos lugares y el agua de consumo puede estar comprometida. Realmente nosotros como ministerio estamos en la tarea también de dar cloro. Hemos estado haciendo inspecciones también para medir la calidad del agua físico-química, el cloro residual, la entrega de cloro, las recomendaciones a las familias de poder utilizar un agua segura de consumo para evitar enfermedades diarreicas. Y por supuesto, las personas saben que al haber algunos casos con esta misma lluvia, la parte de las espiroquetas, principalmente para la transmisión de leptospirosis, es cuando la persona anda descalza y pueden tener una herida en los pies, en la parte de los miembros inferiores, y fácilmente está ya la propagación de estas enfermedades. Y la otra son los roedores y también la parte de los insectos que pueden haber. Entonces las recomendaciones van dirigidas principalmente, si tienen fiebre, de acudir hacia la unidad de salud más cercana para la atención en las unidades de atención a febriles de los centros de salud y de los hospitales, mantener siempre los hábitos de higiene, lavado de mano constante, seguirnos protegiendo contra la enfermedad respiratoria. Y si anda alguien en algún proceso respiratorio, tiene que cubrirse al toser o estornudar. Y estar siempre haciendo la limpieza de la área donde yo estoy, si anda un proceso respiratorio. Seguir las recomendaciones que se dan en las unidades de atención, y si es necesario el ingreso hacia la unidad de salud, tenemos que ser conscientes de la necesidad, ¿verdad?, dependiendo del estado de salud, de estar en la atención médica para medir, pues, principalmente los cambios que puedan haber con los síntomas que tenga la persona. Doctor, finalmente, la diferencia entre la gripe y el resfriado, porque creo que lo confundimos, ¿tendemos a eso? Sí. Tendemos a nosotros a confundirlo. Realmente la gripe y el resfriado común realmente son similar. Realmente no hay tanta diferencia entre una gripe y un resfriado común, se le llama prácticamente. Igual nosotros podemos decir, anda un catarro, no una gripe. Realmente se comportan como cuadros leves muchas veces, pero lo más es los síntomas que dan de la congestión nasal, que puede haber el dolor de cabeza, puede haber en algunos casos fiebre. Y al final son procesos respiratorios que evolucionan rápidamente. Lo único que es muy contagioso y fácilmente pueden haber otras personas que se contagian hacia su alrededor. Y en cualquiera de las dos hay que estar siempre protegido y medio aislado en algunos casos. Realmente sí. Realmente si tenemos un proceso respiratorio debemos estar utilizando mejor una mascarilla para evitar que otras personas también se vayan a contagiar. Y por supuesto, estar haciendo la limpieza de nuestra área donde estamos, en el área de trabajo, nuestro hogar, para evitar que al final nuestras personas más cercanas vayan también a estarse teniendo la misma enfermedad. Felicidades a usted, doctor, y a todo el ejército de batas blancas
porque el buen gobierno, con toda esa intención de mantener sano nuestro pueblo, ha diseminado, ha distribuido a cantidad de trabajadores por todo el territorio nacional, aún en aquellos lugares remotos, para proteger la salud. Muchas gracias, doctor Cristian Toledo, de la Dirección de Vigilancia para la Salud del Ministerio de Salud, por su visita esta mañana. Vamos a un cambio, ya regresamos.